Bienvenidos a Discutamos México. Soy Roberto Blancarte y en esta ocasión trataremos el tema las religiones en la historia de México. Nosotros en América quedamos del lado del Imperio Español, que era el imperio comandado por Carlos I de España, Carlos V de Alemania, quien se convirtió en el gran defensor del catolicismo y por lo tanto impuso el catolicismo sin tolerancia de ninguna otra religión en todos sus dominios americanos. ¿Qué nos puedes decir de ese primer choque o encuentro de religiones, Manuel? Bueno, mira, yo creo que lo más importante es que se da un encuentro entre dos mundos. El mundo cristiano, que como tú lo comentabas, viene profundamente convencido que es un pueblo escogido. Había pasado por toda una época larga de luchas internas frente a los bereberes que habían llegado a la península ibérica y finalmente el cristianismo triunfó. Este triunfo le da a los españoles una característica muy particular, que cuando se desplazan al continente nuevo van a llevar una misión muy particular de proselitismo, que es mostrar lo que es la religión cristiana para poder mostrar la riqueza de esta religión y, en el caso particular de Mesoamérica, convertirlos. Entonces hay que partir de que son dos mundos desfasados. Tan religioso el mundo de los españoles como tan religioso el mundo de los indios. Ambos están totalmente convencidos y están inmersos dentro de una religiosidad profunda. Cuando hay este encuentro, lo fuerte es cómo se iba a explicar el occidental este mundo que se le había escapado de alguna manera al cristianismo o a otra religión. Eran hombres que vivían con una religión totalmente diferente, no conocida hasta ese momento. Realmente podemos decir que la España de Al-Andalus, como se conoce, una vez que fue conquistada por los árabes, en donde hubo verdaderamente una gran interacción entre las tres religiones y las tres culturas, que eran la católica, la musulmana y la judía. Y esto provocó verdaderamente una explosión de conocimientos, de ciencia, de arte, de literatura, etcétera. El asunto es que en la medida en que los españoles lograron la reconquista de la península ibérica, en esa medida también quisieron imponer la religión católica como única religión. Y entonces la intolerancia hacia los otros credos se hizo cada vez más manifiesto. De hecho, no es gratuito que ya desde el siglo XIV la Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición, se estableciera y que la persecución de los judíos fuera un hecho que estaba ahí, ¿no? Entonces, aquí se da un fenómeno que es el que nosotros conocemos como el de criptojudaísmo. Se les obliga a los judíos a convertirse a la verdadera religión católica en este caso, pero sin embargo, siempre hay la sospecha de que ellos mantienen esta religión en secreto. Entonces se vuelve... Y en algunos casos será cierto además, ¿no? Y en algunos casos, por supuesto que era cierto. Es a ellos a los que se les llama marranos, conversos, ¿no? Y otros denominadores que estaban ahí. Y sí, iban a la iglesia de día y se hincaban, etcétera, pero seguían manteniendo sus costumbres en secreto. Pero aún así se les van muchos, porque tengo entendido que Monterrey fue fundada posteriormente por sí, una familia claro, judía. De hecho, cuando se descubre América, en 1492, es la fecha que coincide con la expulsión de los judíos de España. Y entonces, bueno, estos judíos empiezan a irse a los cuatro puntos cardinales. Y por supuesto, cuando Cristóbal Colón sale con la Niña, la Pinta y la Santa María, muchos de estos judíos se suben en estas carabelas y descubren efectivamente América. Mira, aquí hay varios elementos que habría que considerar. En primer lugar, el surgimiento del protestantismo es, podríamos decir, un elemento muy importante de la construcción de la modernidad.
Y al hablar de construcción de la modernidad estamos hablando, entre otras cosas, de identidades y de estados nacionales. En alguna medida, el sentimiento religioso, la práctica religiosa, se va convirtiendo en un instrumento para lograr consolidar ciertos núcleos de población que puedan dar surgimiento a naciones como tales. Es justamente ese uno de los sentidos de aquel cuius religio. ¿Por qué? Porque lo que se está tratando de hacer es que la religión, la emoción religiosa, la identidad religiosa se haga una parte de esta identidad nacional, protonacional. Obviamente, la comprensión de la teología cristiana por parte de las poblaciones mesoamericanas pues tenía que ser limitada no solo por la lengua, sino por la capacidad cultural de recibirla y también por la profundidad que podían tener la prédica entre masas de esos evangelizadores. Cuando uno ve, por ejemplo, un catecismo como el de Fray Jacobo de Testera, ¿sí?, que son típicos del siglo XVI, la forma en que los franciscanos transmitieron los conocimientos a los indios, se dan cuenta de que hay que transmitírselos de acuerdo a las características propias de los indios. ¿Qué es lo que hacen? Copian las figuras, la comunicación escrita prehispánica, similar a los códices, y transportan un poco las ideas. ¿Qué entendieron? Pues es muy difícil porque, como te decía yo en un principio, son dos culturas totalmente diferentes, pero había que imponer la cruz, ¿no? Acomodar al lugar. ¿Quién triunfó en ese sentido? ¿Los españoles o los indios? Yo personalmente creo que estos indios de las primeras generaciones, estamos hablando del siglo XVI, construyeron, sí, un poco por lineamiento de los europeos, pero ellos fueron los que construyeron esas grandes edificaciones y era el triunfo de ellos en última instancia, ¿sí? Habían dejado una religión, habían adoptado otra, pero bajo sus propias características, que lo podemos ver clarísimamente en las imágenes religiosas, los cristos, etcétera. Todo eso que de alguna manera nos habla de un mundo prehispánico impresionante, como es lógico. El catolicismo en particular se veía como el cemento social necesario y nuestra única forma de identidad nacional. ¿Teníamos opciones o no? Efectivamente, la disputa se daba hacia adentro del propio catolicismo, pero no se cuestionaba la posibilidad de religiones distintas al propio catolicismo en ese sentido. Así que, a pesar de que la nación quería ser una nación moderna y no quería ser democrática y una república, etcétera, lo que nosotros sí podemos ver acá es que esa parte era una parte incuestionable. No es sino hasta mediados del siglo XIX con la reforma juarista que finalmente la posibilidad de la diversidad de cultos se abre como posibilidad en México. Por eso yo insistía en esta idea, la posibilidad de imaginarnos como nación pluralmente religiosa no existió en la primera mitad de nuestra época independiente, ¿no? ¿Cuándo empiezan a llegar importantes, digamos, contingentes de otras creencias religiosas en México? Bueno, en el caso de los judíos, los primeros llegan incluso con Maximiliano. Cuando llega acá, algunas personas de su corte son judíos, claro, aunque no necesariamente. Antes, ¿no? Las sinagogas no existían. La primera sinagoga se construye hasta el año de 1921, es que se inaugura formalmente en las calles de Justo Sierra. Lo cual no quiere decir que no hubiera comunidad. Pero no quiere decir que no hubiera comunidad. 10 por lo menos para... ¿cuántos? Sí. El minyan, que son 10 hombres para rezar, y ¿no? entonces ahí ya los rezos se puede incluso leer los rollos de la Torá, etcétera, ¿no? De tal manera que eso es así. Pero durante prácticamente toda esta época, y el porfiriato incluido después también, estuvieron llegando hombres de negocios, inversionistas que venían a México y que representaban a sus compañías desde Europa, y muchos de ellos eran judíos. Lo interesante es que estos hombres no se identificaban por la religión, sino se identificaban por su nacionalidad. Y muchos de ellos acabaron como vinculándose, incluso casándose
con gente de la alta sociedad mexicana, de la élite científica, económica del país durante el Porfiriato, y fue así. Los primeros judíos que sí quisieron organizarse formalmente en México llegaron, se dice que el primero llegó en 1905, principalmente del Medio Oriente, ¿no? De Turquía, de Siria, de Líbano, Palestina, etcétera, de estos lugares, y ellos sí tenían la firme intención de constituir una comunidad. Digamos, ya los inicios formales de las comunidades religiosas que no sean católicas se da prácticamente en el periodo porfiriano. Los primeros grupos protestantes empiezan en el 72, 73 como tales. Y su aportación a la educación que tú has trabajado. Tienen ahí una aportación fundamental. ¿Por qué? Porque son grupos que de alguna manera van a atender a sectores que están siendo marginados por el proceso de modernización. Están siendo marginados en términos de que están perdiendo sus formas tradicionales de vida y de alguna manera encuentran, particularmente en la educación, un instrumento para incorporarse a una sociedad que es nueva, que es distinta, que les plantea algunos retos para sus padres o sus abuelos desconocidos. Antes de los años 70, podías vivir en este México sin saber leer y escribir y no te representaba un problema particularmente serio. Tal vez tenías cerradas algunas vías de desarrollo, pero no era un problema serio. A partir de los años 70, el saber leer y escribir te da una capacidad para poder enfrentar los retos de la vida cotidiana. Y ese es uno de los aspectos que este tipo de núcleos religiosos atienden. Lo que sí podemos decir es que los grandes contingentes migratorios judíos llegaron efectivamente al finalizar la Revolución Mexicana, sobre todo en la década de los años 20, a raíz de la invitación de los presidentes Obregón y Calles a que se incorporaran. Sobre todo durante la época del presidente Calles, que era especialmente anticlerical en este sentido. A pesar de que se les invita a incorporarse a la sociedad mexicana, lo que no se vale es que tengan un proyecto político público. Religioso. Es decir, la religión sigue formando parte de la vida privada y no puede tener una dimensión pública, política. Y por otro lado, esta migración iba a zonas urbanas. O sea que la mayoría de los mexicanos seguía siendo católico. Estas en realidad eran minorías, ¿no? Que claro, van a influenciar o a veces van a ser sumamente marginadas por la misma población porque se les ve como los diferentes, ¿no? La práctica religiosa es una práctica que se da en el nivel local. Esta vinculación de la gente con su sacerdote no se da por definición. Es algo que se tiene que ir trabajando. Hay un proceso de negociación entre la comunidad y el sacerdote. Y aquí tendríamos que recordar que en el caso mexicano, la Iglesia Católica tampoco ha tenido tantos agentes religiosos como sería necesario tener en una población del tamaño de la nuestra. Es justamente... El porcentaje de sacerdotes es bajísimo. Es bajísimo. Y justamente eso es lo que abre la posibilidad de que otros grupos religiosos, en donde no hay unos mecanismos tan claramente definidos, con unas exigencias tan claramente establecidas acerca de qué características debe tener el ministro de culto, entonces esto abre la posibilidad de que las comunidades se apropien de su práctica religiosa, de ellas mismas surjan sus ministros de culto, que son uno de ellos. Así es, tenemos que trabajar para, de alguna manera, terminar esa transición de una nación que surgió de la intolerancia, que surgió del monolitismo religioso, que surgió de la persecución religiosa, a una nación que ha ido encontrando, creo yo, a lo largo de los años y con muchas dificultades, esta idea de pluralidad, y de pluralidad como algo positivo, de algo que nos beneficia y que nos permite vivir pacíficamente y convivir con una diversidad que nos enriquece, no nos empobrece, ¿no? Muchas gracias.